Tiempo de adoración. Bendito sea tu día. Hoy dedicamos este día a la sinceridad. Hoy dedicamos a la sinceridad que hoy le vas a dedicar al Dios Todopoderoso. Y por eso, por ser sinceros, el Dios llega a nuestros corazones a través de su único Hijo Jesucristo. Y porque Jesucristo nos amó con toda su alma y corazón y toda su sinceridad, en este día les quiero bendecir y decirles que Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, los ama. Los ama con sinceridad. Sean sinceros también con Él, porque Dios no te miente. Dios te habla siempre con sinceridad. Por eso hoy te vamos a dedicar este programa de mucha sinceridad, tiempo de adoración, un tiempo lleno de cosas buenas. ¿Y por qué no? Una de nuestras primeras alabanzas en toda la que te presentaremos hoy, precisamente se llama Sinceridad de Rabito. Pero también tenemos también a Lily Goodman con su canción Al Final. Y también tenemos a Tercer Cielo con su tremenda canción Creeré. Además, no olvides que hoy tenemos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Astacio, que nos va a contar, una experiencia maravillosa de su vida. Y estoy seguro que tocará tus corazones. Así que también tendremos hoy a los esposos Medelhoff, que te van a decir, atrévete a creer. No lo pierdas, porque vienen con un mensaje grande, maravilloso. No olviden que hoy estamos dedicando este programa a la sinceridad. Así que vamos de inmediato a iniciar con este maravilloso éxito que lleva el nombre de Rabito y su canción Sinceridad. Escucha la letra. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. No, no, no. Oh, yeah. Señor bueno, ayúdanos con esto, Señor. El que quiera con Jesús irse a vivir, oigan bien, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas aquí, frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad.
Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad, no, 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 no. Oh, oh, yeah, yeah. Señor, yo no sé lo que va a pasar hoy aquí, Padre, pero habla nuestro corazón, habla nuestra mente y ayúdanos a entender lo que significa esa palabra en nuestra vida. Gracias, Espíritu, por estar aquí en esta noche. Haz lo que tú quieras y de la manera que tú quieras. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Si vas a aplaudirlo a Dios, ¡apláudelo fuerte! Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Apláudelo fuerte. Apláudelo fuerte. Más fuerte. A mí no me aplaudas, apláudelo al que... Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios maravilloso y sincero, un Dios de verdad, un Dios que no miente, un Dios que lo que promete lo cumple, un Dios que todo lo que te lo da con sinceridad. Hoy dedicamos nuestra oración a ti, Dios sincero, porque nosotros, a pesar de que muchas veces te fallamos, pero sabemos que tú nos amas con sinceridad. Y porque nos amas, Señor, te queremos pedir, Padre, en esta hora, que tú pongas todo, Señor, tus cualidades en nuestros corazones y con corazones sinceros, Dios, podamos venir ante ti, Dios, y alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque tú eres grande, Señor. Gracias por amarnos con tanta sinceridad que nos muestras que el amor que debemos aprender a darte de igual forma, Dios. Gracias, Dios, porque hoy nos bendices, cuidas nuestros hijos, los amas y le demuestras tu amor con toda la sinceridad del mundo, como así también le da a tu esposa, a tu esposo. Hoy, Dios, bendecidos somos porque tú nos sigues amando con gran sinceridad. Sí, Señor, por eso te pedimos en esta hora que nos des, Señor, un espíritu sincero, Dios, que podamos, Señor, hablar sinceramente con nuestro prójimo, que podamos, Señor, bendecir sinceramente a nuestro prójimo, Dios, que podamos tratar, Señor, sinceramente, Señor, con todo el mundo, Señor, que tú nos pones el día a día, Padre. Gracias, Señor, gracias, bendecidos seamos cada uno, porque tú, como dice, siempre nos da ese amor único y grande. Bendito sea cada uno de los seres que en el día de hoy abren su corazón sincero al amor a ti, oh Señor, porque nuestras oraciones están para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Maravilloso y sincero sea este hermoso día que hoy compartimos con ustedes. Porque el día es un día bendecido, y no solamente bendecido, porque el tiempo de Dios es perfecto. Por eso en tu tiempo de adoración es el momento donde vamos a alabar y adorar al Dios que está vivo. El Dios que nos ama, el Dios que nos quiere y el Dios que siempre está a nuestro lado. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Por eso vamos a escuchar ahora y ver un testimonio maravilloso de un pastor que viene de Consuelo, República Dominicana, y nos va a contar un poco de todo lo que es esa vida que tuvo, tanto sacrificio que tuvo y cómo Dios le enseñó a amar por medio de su Hijo, por medio del sacrificio que tuvo su propio Hijo, a conocerte a ti, Señor, porque a veces Dios te tambalea fuerte para que aprendas a conocerles. Juan Carlos, un placer para mí tenerte, un amigo, compañero de iglesia. Vamos a hablar un poquito de tu vida. Háblame, tú eres de Consuelo, ¿correcto? Sí, de Consuelo. Excelente. Consuelo, estamos hablando de un pueblo, es una ciudad que está entre San Pedro de Macorís y Atomayor. Es un municipio, sí, distrito municipal, está entre San Pedro y Atomayor del Rey. Cuéntame de tu niñez. ¿Tú te criaste en Consuelo o en Atomayor? No, yo nací en Atomayor y me crié en Consuelo. Pero mi niñez fue un poco difícil porque ya cuando tenía 10 años a mí me llegó un quebranto en mis pies y en mis manos y yo no podía hacer muchas cosas.
Incluso muchas personas pensaban que ya yo no iba, quizás para este tiempo no iba a estar vivo. Y a Dios les plació, a pesar de todo el proceso que yo atravesé en mi niñez. Tuve que limpiar zapatos, ¿Fuiste limpiabota? Fui limpiabota también. ¿En Atomayor o en Consuelo? En Consuelo. Háblame un poco de eso, de ser limpiabota. ¿De dónde nace que empiezas a limpiar zapatos? Bueno, eso nace por la necesidad que uno tiene. Al uno venir de unos padres pobres que no ganan suficiente dinero para cubrir los gastos de los hijos, uno tiene que también ayudar para poder comprar los útiles de la escuela, sus zapatos y para uno poder subsistir. Ok. Entonces estamos hablando que ¿a los cuántos años empiezas a limpiar zapatos? A los 11 años. A los 11 años. Ok, luego de que te pase esta situación de tu enfermedad. Si aún yo tenía esa situación, tenía que hacerlo. De todas formas. Sí. De salir a la calle a limpiar zapatos. A limpiar zapatos. Wow, duro. Pero era difícil para ti porque tenías problemas con los pies, ¿correcto? Era un poco difícil, pero uno se le ingenia. Hay una cosa que me llama la atención. Me dices que tenías ese problema. ¿Significa que luego algo pasó que te curaste? No, yo duré un tiempo largo antes de quizá de que eso se me vaya eliminando de las manos, porque fueron muchos procesos donde mi madre tuvo que correr mucho conmigo, llevándome al dermatología, a la capital, me hicieron biopsis, me sacaron carne dentro de mí para ver de qué me provenía eso, pero nunca me encontraron nada. Y simple y llanamente me ponían remedio casero, pomada. Ya llegó un tiempo de que hasta mi madre y yo nos cansamos de estar usando cosas y yo tenía que vivir así. Y sí que fue una situación donde, ¿qué tenías? ¿Llagas? Me salieron unas cachazas en los pies, como unas cosas que se me resecaban los pies y las manos y yo no podía hacer muchas cosas fuertes porque se me agrieteaban y sangraba. Uy. Bastante y llegó un tiempo que también tenía que pastorear animales. Mi madre tenía vaca y nosotros los hijos era lo que nos atendían. ¿Así enfermo? Así enfermo, yo tenía que irme al monte a pastorear las vacas y uno se le ingeniaba. Ok, era grande. ¿Cuándo entiendes de que ya empezabas a mejorarte de esa enfermedad? Bueno, ya a los 16 años yo empecé a sentirme un poco mejor, no de un todo. A veces se me iba, a veces me volvía y empecé después a trabajar en la zona franca. Tuve que dejarlo porque lo que yo trabajaba era con prenda. Y el metal como que me hacía daño y un proceso terrible. Bastante complicado. ¿Tu familia es una familia, tú naces en una familia cristiana o no? No. ¿Tus familiares no tenían el conocimiento cristiano? No. ¿Eran católicos? Sí. Si se podría decir así. Ahora, háblame del proceso cuando ya te conviertes en un hombre de 20 años en adelante. ¿Qué sucede acá? Bueno, yo cuando tenía ya 20 años de edad, seguí trabajando en la zona y iba a trabajaba en la zona franca cosiendo tela. Okay. Después llegó el momento de que un día estaba pensando cómo quitarme la vida, porque venía un pensamiento a mi mente y me decía, quítate la vida, tú no ves que no te quieren, tú no sirves para nada. Porque a veces yo me sentía un poco menospreciado porque yo era el más oscuro de mi casa y siempre el muchacho haciendo juegos, pero cosas que fueron penetrando en mi mente. Y ese día estaba sentado y vino un pastor y me preguntó y me dijo, ¿qué piensa? No piense. Que me empezó a hablar del Señor Jesucristo y yo empecé a escucharlo y en realidad todo lo que él me decía era realidad porque estaba pensando pensamientos, maquinando en mi mente. Tenía algo profético, porque entonces él sabía un poco de lo que pasaba. De lo que pasaba. Okay. Y él me dijo, mira, tú estás pensando ahora cómo quitarte la vida y no pienses eso de que Dios te creó con un plan, con un propósito. Y me empezó a predicar las palabras de Dios, yo empecé a escucharle. No como hay ciertas personas que le empiezan a hablar de Dios y empiezan a contradecirle, a decir, yo le escuché detenidamente y empecé a visitar las iglesias. Ok, de ese momento empiezas a empezar a ir a la iglesia y te conviertes. Ya al mes de yo visitar la iglesia yo me convertí. Pero lo más bonito del caso fue que cuando yo fui, el primer día que fui a la iglesia,
yo invité a un amigo mío que siempre compartía, ¿no? Y ese día él se convirtió. Él se convirtió. Él se convirtió al Señor. Y yo le dije, José, ¿y entonces cómo? No te preocupes, Juan Carlos, que vamos a seguir siendo amigos. Y yo seguí... ¿Tú entendías que cuando alguien se convertía ya no podían ser amigos? Exactamente, como que... Tú estabas en el pecado, pero ya tú estabas salvo. Exactamente. Así mismo. Entonces, él me dijo, no, Juan Carlos, nosotros podemos seguir visitando la iglesia. Y yo le digo, yo continué visitando la iglesia y el día que en sí Dios tocó mi corazón para entregarme a Él, ese día no lo hice porque iba a una fiesta con una hermana mía y mi hermana me dijo, no, pero tú, yo le dije, no, cuando yo salga de la iglesia yo voy y te alcanzo. Y ese día que fui a la fiesta, ese día no pude bailar, nadie quiso bailar conmigo, todo lo que me miraba me decía, tú eres cristiano, tú no puedes estar aquí adentro. Y nadie quiso compartir conmigo ese día. Okay. Y yo dije en mi mente, bueno, eso ya que Dios me está llamando, al otro día por la mañana, en mi mente pensé, cuando termine de trabajar, me baño y me voy a la iglesia y acepto al Señor como mi Salvador. Y así lo hice. Y en ese momento aceptaste. ¿Cuál fue la palabra que más te impactó ese día para tú aceptar al Señor? Que te recuerdes. La palabra que más me impactó. ¿O qué pasó en la iglesia que tú sentiste ese deseo? No, porque yo creo que ya Dios había tratado conmigo. Desde la primera vez que vi. Desde la primera vez que fui a la iglesia, ya Dios había tratado conmigo porque todos me miraban como un cristiano sin yo haberlo hecho. Y lo que más me impactó fue que fui a una fiesta ese día a las 10 de la noche después que salí de la iglesia y eran las 5 de la mañana y yo no pude bailar, no me pude beber una cerveza, nadie quería compartir conmigo. Yo dije, ese es ¿cómo diría? Eso fue como una señal. Como una señal para yo vestir a los pies del Señor. Y ese día terminé de trabajar a las 4 de la tarde, a las 5 me bañé y me fui a la iglesia. Antes de terminarse el mensaje de las palabras de Dios, yo levanté mi mano y le dije, yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador. Ese día era un domingo, donde la iglesia estaba llena de gente. Y no me avergüenzo de eso. Tiempo de adoración. Juan Carlos, pero yo digo que a esa edad, cuando tú aceptas a Cristo, tú me hablas del procedimiento de lo que te sucedió en la enfermedad. Pero yo siento que debe haber algo que aparte de eso te haya puesto a aceptar a Cristo. Háblame de ese proceso de cuando ya eras adolescente hasta el punto de irte a trabajar a la zona franca, como contaste. ¿Algo te pasó que fue lo que te impactó para aceptar a Cristo? Cuéntame. Bueno, a mí lo que me impactó en todo ese proceso fue primeramente el mensaje de parte de un pastor que vino a mi vida. Porque en sí estaba trabajando en la zona, pero tú hablabas de que tenía ganas de matarte. Cuando tú hablas de eso, por algo tú te querías... sí, porque yo pude entender, nosotros como seres humanos tenemos hay un personaje que se llama Diablo, Satanás. Seguro. Que ese nosotros no lo vemos ni lo podemos palpar. Por él influye en la vida, en las mentes del ser humano para llevarlo a cierto acto vergonzoso que después uno no pueda tener la oportunidad de arrepentirse. ¿Tú sientes que tú pasaste un proceso así? Sí, yo siento que pasé un proceso así. ¿Qué proceso fue este? De que al yo verme así en mi situación, que no me sanaba, siempre tenía las manos con callo y para yo saludar a la persona, yo le daba los dedos y a mí me daba vergüenza. Y todas esas cosas fue influyendo y me sentía como menospreciado. Y esas cosas le dieron parte al enemigo para que influyera en mi mente, para que yo llegara a un pensamiento de tratar de quitarme la vida. Wow. Pero como le acababa de decir, en ese momento llegó un pastor y empezó a ministrarme las palabras de Dios, y que yo digo que fue Dios que lo envió, porque en realidad estaba pensando muchos pensamientos macabélicos que no eran de agrado a Dios. ¿Qué tú sientes que fue lo peor que tú hiciste en tu vida antes de aceptar a Cristo? No, gracias le doy a Dios, yo no fui una persona, antes de yo ser cristiano, no fui una persona que anduvo en malos pasos, ni hizo cosas desagradables para no deshonrar a mis padres, porque siempre pensaba en lo que sufre un padre cuando un hijo
empieza a cometer actos indebidos, a hacer cosas que en realidad no le agradan al mundo y menos los padres que engendran a uno. Yo siempre pensaba eso porque sabes que todas madres sufren por lo que hacen los hijos. Y yo siempre traté de guiarme, aún así en mi proceso de guiarme, trataba de ser una persona justa, recta. Correcto. Háblame de hoy en día, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos. En mi matrimonio, cuando vine a los pies del Señor, que me casé, tuve 3 niños. El primero se llama Carlos Emanuel Astacio, el segundo se llama Josué Israel Astacio y la tercera, la niña, se llama Marian Elizabeth Astacio. Sé que uno de ellos pasó una dificultad de enfermedad, tú estando en Curazao. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, estaba yo aquí ya en Curazao, tenía ya 3 años de estar aquí en la isla, cuando a los 8 años el hijo mío, Josué Israel, él estaba volando una chichigua, a los que le dicen aquí en Curazao flea. Papagayo también. O papagayo, le dicen en Venezuela papagayo, de diferentes maneras le dicen. Y él estaba subido en una azotea volando la chichigua y de repente él cayó en un vacío y él empezó a llamar a su hermanito, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Pero él no pudo hacer nada y él cayó en un vacío. Y estando yo aquí en Curazao, ese día eran como las 3 de la tarde, yo pude sentir un impacto en mi vida. Yo dije, wow, Padre, ¿qué ha acontecido? Y ese día salí del trabajo muy triste, muy agobiado, porque algo como que sentía algo en mi espíritu que había acontecido. Y cuando mi hermano va y me busca a la casa de quien es mi pastor ahora, que antes era mi profesor, yo siempre antes de llegar a mi casa iba y lo pasaba a saludar y a saber cómo ellos estaban. Y ahí llegó mi hermano buscándome, diciéndome, tú tienes que irte ahora porque pasó algo ya en las casas. No es algo grave, pero algo pasó. Yo le digo, pero dígame qué aconteció. No, que Israel se cayó, de las casas se cayó él. Pero yo digo, pero dígame la situación, la condición. Y no me quieren dejar dicho nada. Entonces mi hermano me recogió, fuimos y recogimos la ropa. Fuimos al aeropuerto esa noche a arreglar el ticket, porque ya yo tenía un ticket comprado. ¿Con otra fecha? Con otra fecha para ir a Santo Domingo y tuve que cambiarlo, un proceso. Y lo más bonito del caso es que ya no había cupo para mí. Wow. Y le digo yo a mi hermano, déjame en el aeropuerto y vete, que yo tenía un espacio para mí, porque él sabe la situación. Y ese día habían más o menos 13 personas que estaban en lista de espera y ya el avión estaba full. Y a la única persona que llamaron fue a Juan Carlos. Ese era el último asiento que estaba vacío en el avión. Y le di muchas gracias a Dios, empecé a glorificar a Dios porque, no sé, Dios puso una fe inmensa en mí de que con esa seguridad que yo fui al aeropuerto que me iba para Santo Domingo. Después mi hermano llama a mi madre y le dice, Juan Carlos se fue, man. Juan Carlos se fue, pero qué fe tan grande tiene Juan Carlos. Porque él me dijo que lo llevara y a mí me dijeron que no había cupo para él irse. Y yo le dio, creó un espacio para mí, para yo estar con mi hijo en ese momento. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba muy grave tu vida? Bueno, cuando yo llegué allá al hospital, al centro médico UCE, que yo veo a mi niño, yo me impacté porque yo nunca había pasado por esa experiencia, de que yo le encontré ya con tantos aparatos en su cuerpo, con la cabeza vendada, un ojo negro que no se le veía, lleno de sangre, y le pregunto a las enfermeras que estaban de cabeza, él estaba en cuidados intensivos, y le pregunto la situación, me dijo, ¿usted no ve cómo está él? El médico dice que si él se recupera va a tener que durar 3 meses en cuidados intensivos. Y en ese momento yo sentí en mi espíritu orar por mi hijo y hacer cosas que a los hombres les parecen locuras. Y empecé a orar y a ungirle su cuerpo y a declararlo sano en el nombre de Jesús. Y al otro día, cuando el cirujano vino a pasar la cita, él se sorprendió porque dijo, ¿qué pasó aquí? El niño se levantó y le dijo, yo quiero levantarme, quiero irme para mi casa. Y el hombre empezó a llorar, el cirujano empezó a llorar y dijo, pero
¿quién es cristiano? Y le dije, yo le sirvo a Dios, porque en ese entonces su madre estaba descarriada. Y el niño le dijo, no, yo quiero irme con mis papis, ya que él vino a buscarme. Y el niño se levantó y caminó y corrió, y yo hasta lloré. Yo dije, wow, gracias Señor, porque en realidad solamente tú puedes hacer cosas así. Estamos hablando de que fue un milagro. Un milagro del Señor, porque el cirujano dijo que si él se recuperaba iba a tener que durar 3 meses en cuidados intensivos. Y al otro día, él se levantó y dijo que yo tenía también temor, también el médico tenía un temor de que él podía quedar con algunas circunstancias, pero gracias al Señor el niño, él terminó su bachillerato, se va a inscribir a la universidad. Qué bien, bendición. Tiempo de adoración. Gracias al pastor Astacio, Juan Carlos Astacio, que hoy nos ha brindado a través de las pantallas el conocer de su vida. Como oyeron, él era un niño que limpiaba botas, pero el Señor tenía un plan, un llamado sobre su vida. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene un plan con una esperanza y un futuro para todo ser humano. Y por eso tenemos que siempre glorificar a Dios, tenemos siempre respetarnos unos al otro, porque nunca sabrás el plan que Dios tiene con cada niño. Puede ser un limpiabotas, pero el Señor puede hacer un gran hombre de ese niño. Por eso tenemos que siempre respetarnos mutuamente, porque Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y así lo tenía con Juan Carlos, y así lo tiene contigo. Pero no permitas que pase muchas veces como le pasó a Juan Carlos. Esperar hasta que algo muy grande pasara, para que a lo mejor se reafirmara con Dios. Reafírmate hoy que no te está pasando cosas grandes, pero que podrían llegar a pasarte. Pero Dios te va a fortalecer hoy para que estés preparado para el momento que llegue cualquier tempestad a tu vida. Asimismo, ahora les vamos a presentar otra tremenda alabanza de una tremenda artista, y no solamente artista, pero también una tremenda mujer de Dios, que se llama Lily Goodman. Definitivamente todo al final.